quería decir que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Esto es muy importante entenderlo porque quiere decir que lo que vamos a hablar ahora, tanto de la selección argentina como de otras selecciones que participan en el Mundial, tiene que ver con este momento y como si fuera una foto de este momento. Después eso puede cambiar, pero vamos a ver en qué están estas selecciones y cómo están perfiladas para este Mundial. Robertino, si te parece, arrancamos con Brasil, una de las candidatas. Bueno, vamos a ver cómo le va a los irmãos, ellos que se consideran nuestros hermanitos, pero que siempre nos quieren ganar. Así que bueno, estoy mezclando las cartas, voy a tirar arcanos mayores, 5 cartas y vamos a ver quién le dispara a Brasil a este Mundial. Cortame, por favor. Cortar. Gracias, Tomás. Bueno, vamos a ver qué cartas nos salen. Bueno, las cartas que tenemos nos dan que inicialmente lo primero que tengo que ver es que va a ser un buen mundial para el equipo brasileño. La primera carta que tenemos es la de la fuerza. Fíjense que en la carta hay una mujer que domestica un león y no lo domestica por la fuerza, sino que lo va seduciendo lentamente. Quiere decir que Brasil, que ya sabemos que es un equipo que tiene característica de los mundiales ir de menos a más. Es uno de esos equipos que empieza jugando bien, que parece que no va a dar resultado y cuando llegan las finales aparece el equipo. Así que tenemos eso, tenemos la estrella, que es otra característica típica de la selección brasileña, que es la buena suerte. Siempre Brasil, cuando parece que está perdido, mete un gol al último minuto, o es favorecido por alguna decisión del árbitro, o algo de ese tipo. Así que tiene la carta de la buena suerte, tiene la carta de la emperatriz, que es una carta que tiene que ver con la gestación, o sea que va a tener mucho volumen de juego, muy buenas jugadas. Tiene el emperador, que es la prestancia que tiene Brasil en la historia, y también tiene el loco, la carta del loco, que es una carta que tiene que ver con la improvisación, con el juego. O sea que el resultado para este mundial para Brasil tiene cartas muy buenas, no le tocó una sola carta mala en 5, así que gran candidato para este mundial. Bueno, entonces habrá que tener cuidado con Brasil, que se ve que no le salió ni una mala. Esperemos que no sea tan así, pero bueno. Y ahora contanos un poco cómo lo van a ver a Francia, el actual campeón. Bueno, vamos con Francia, viene bastante sólido, a ver qué pasa. Cortame, Tomás, a ver cómo viene esto. Vamos, 5 cartas para Francia. Esta es la mejor carta de la baraja. Complicadísimo. Esperemos que salga alguna mala. Somos hinchas de Argentina, no lo podemos negar. El loco. La emperatriz. La fuerza, que también había salido a Brasil. Y la estrella. Wow. Tenemos 5 cartas buenas. Tenemos la mejor de todas las cartas de la baraja, o sea que yo te diría casi, voy a arriesgarlo, que en este momento, tengan en cuenta eso, como están las cosas dadas, Francia podría estar en semifinal o final. Estas cartas son así. En Brasil no me animo a decirlo, pero en el caso de Francia sí, porque le sale el mundo. Le sale el loco, que quiere decir que tiene la soltura necesaria para llevar adelante su juego. La emperatriz, que es la gestación en el medio campo. La fuerza, que como dijimos en el caso de Brasil, es tratar con el rival sin cometer demasiadas faltas, buena recuperación de pelota y demás. Y la última carta, que es la estrella, que es la que te da la suerte, que es lo que se necesita siempre para ser campeón. O sea que gran candidato Francia, y casi te diría un poco mejor que Brasil por cómo está aspectado. Entonces hay que estar atentos porque se puede venir el bicampeonato de Francia, Atención. Me parece que por lo menos por lo que nos salió hasta ahora, Brasil no salió tan claro, que salió muy bien, pero Francia sale casi semifinal o final. Con esa carta del mundo. La carta del mundo definió todo y la Copa del Mundo, o sea, más claro imposible. Bueno, entonces ahora vamos a lo que le interesa acá a los argentinos, a ver cómo le va a ir a la selección de Scaloni y también a Lionel Messi, si nos puede decir. Bueno, primero vamos con la selección de Scaloni, a ver qué pasa y como esperemos que nos salgan cartas buenas. Es un equipo, a mí me encanta particularmente el fútbol y me encanta la selección de Scaloni porque juegan como equipo. O sea, es una selección donde hay muchas figuras, pero más allá de eso, Messi creo que encontró un lugar donde puede jugar más tranquilo y se siente mejor. Así que vamos a ver qué pasa. Cortame, Tomás, y vamos a ver cómo está esto.
tenemos la sacerdotisa, tenemos el loco, tenemos el mundo, ojo con el mundo, ojo acá que ya lo nombramos, la gente ya sabe que es la mejor carta de la baraja de tarot, y tenemos la fuerza. Bueno, me pone bastante contento porque tenía miedo, como no nos había salido ninguna carta negativa, tenía un poco de miedo con la selección argentina y quería que nos salga algo bueno. Bueno, en la selección argentina lo que podemos decir es la primera carta no es muy buena, es la sacerdotisa. O sea, es una carta que nos indica que puede haber maniobras oscuras o cosas de algún tipo ocultas, es una energía femenina en la carta, ¿no? Que si bien no está atribuida a la mujer, sino al tipo de energía que se podría mover, es un poco oscura. No es la mejor carta que nos podía salir, pero al lado tenemos el loco, que es la frescura, es la vitalidad, es un montón de cosas que tiene esta selección, y también el tema de jugar sueltos. Yo vuelvo a lo mismo. En equipo, porque en un mundial es muy importante también soltarse en algún momento con la presión que hay. Todos tratan de no cometer errores, porque cometes un error y te quedas afuera. Es un equipo que juega suelto. Al lado que tenemos la carta del mundo, que ya dijimos con el caso de Francia, que podría estar entre los finalistas. O sea que lo que nos tranquiliza es que Argentina, según lo que sale en nuestras cartas, podría ser finalista o podría estar en semifinales como mínimo. Después tenemos la emperatriz, que ya lo dijimos con los 3 equipos que hablamos, Ariel, que es la gestión de juego. O sea que va a funcionar bien el circuito del mediocampo, la asistencia a los delanteros, o sea, es muy interesante. Y también la fuerza, que si bien implica una fuerza de seducción. O sea, de ir conquistando de a poco el terreno de juego, de ir conquistando su juego de a poco y de llegar a ser relevante como equipo. Así que me parece que está muy bien aspectado Argentina, y tenemos la buenísima noticia de que está la carta del mundo también, o sea que podría ser hasta ahora con Francia los 2 equipos más fuertes de los que tiramos. Y sobre esta primera carta que mencionaste, de una fuerza oscura, algo así nos habías dicho, ¿puede tener relación con alguna lesión importante o algo por el estilo? Vamos a verlo con este mazo que son arcanos menores, a ver si podemos ver algún detalle. Te voy a pedir que me cortes de nuevo y te puedo adelantar, ¿no? O sea, pero vamos a ver qué puede pasar, de qué ámbito lo veo por lo menos. No te voy a poder definir exactamente, pero puedo decir si es alguna lesión, alguna cuestión dirigencial o extrafutbolística. Vamos a ver. Cortame, Tomás, y vamos a ver qué carta sale. Bueno, la carta que me sale es una carta que es el 7 de oros. O sea, el factor que puede llegar a incidir en la selección argentina no creo que influya demasiado en el juego, porque conozco a estos jugadores, son jugadores realmente muy, muy interesados en vestir la camiseta de la selección, y nos sale una cuestión de dinero. Una cuestión de dinero que podría estar relacionado con los premios, con el arreglo con la Asociación de Fútbol Argentino o algo de ese tipo. Ese es el único inconveniente que hay. O sea que de los que podía haber es una de las mejores opciones. Bueno, bien, nos quedamos tranquilos entonces. Y con relación a Messi, ¿qué nos puede decir? Su último mundial probablemente. Ahora vamos a tirar directamente, voy a mezclar y voy a tirar directamente para Lío. Espero que sea muy bueno. Vamos a ver qué sale. Voy a mezclar bien porque no quiero que nos vuelvan a salir otras cartas. Lo importante igualmente es salir campeón y que tenga Lío esa felicidad, ¿no? Hay que ver su rendimiento también, pero ya sabemos que el equipo puede estar en semifinales o en final junto con Francia, por lo que nos viene saliendo por ahora. Brasil lo veo bien, pero no está tan fuerte como Argentina y como Francia. Así que cortame, Tomás, y vamos a ver lo de Lío. Lo voy a hacer con 3 cartas nada más. Bueno, una carta complicada, una carta de buena suerte y una gran carta que tiene mucho que ver con Lío, porque sale el emperador. Esta carta directamente te indica que puede haber algún inconveniente con Lío. Yo lo que supongo así claramente por la carta que salió es que puede haber alguna lesión. Voy a tomar un poco de agua, No me lo digas, no me digas. Puede haber alguna lesión en algún primer partido o alguna cosa de ese tipo, pues me sale la primera carta que me sale. Pero tenemos al lado la estrella, que es la carta de la buena suerte. O sea, que quiere decir que tal vez no sea una lesión muy grave y tal vez sea una cuestión de fatiga muscular o algo así que se pueda superar en pocas fechas.
y para lo que es la parte importante del Mundial vuelva a estar bien Messi. Eso es lo que tengo por ahora. Estamos hablando de este momento, ojalá que cambie, ojalá que Lío se cuide, ojalá que no haya nada de eso. Y me sale el emperador. O sea que lo que quiere decir es que haya o no lesión, vamos a tener a Lío. O sea, lo vamos a tener y lo vamos a tener como es él. O sea, un emperador, un conquistador y el mejor jugador del mundo, por lo menos para mí, así que ese es el Mundial. Yo no me gusta dar malas noticias, pero bueno, yo tengo que respetar lo que me salen las cartas. Y si me sale la torre, no puedo decir que es una carta buena. Creo que hasta te lo conté antes de tirar, que si salía esta carta no era algo bueno y que no iba a mentir, iba a tratar de decirle a la gente lo que realmente me salía. Esperemos que no ocurra y que yo me equivoque y que Lío pase un Mundial que sea de sueños y que Argentina sea campeón. Pero bueno, entonces nos podemos quedar tranquilos en que el emperador va a estar y que el emperador va a estar y la gente lo va a disfrutar como siempre y tal vez hasta sea más heroico, ¿no? Hasta sea más heroico y es lo que también necesita la gente para llegar a enamorarse de esta selección. Y Argentina va a tener un buen Mundial entonces. Argentina tiene la carta del mundo, o sea, yo te diría casi hasta ahora de lo que vimos, la final Francia-Argentina, no sé cómo están las llaves, pero habría que ver eso, si se pueden encontrar o no en cuartos o en semifinales, pero pareciera ser hasta ahora de lo que preguntamos, una final entre Argentina y Francia. Bueno, hasta acá llegó la predicción de Robertino, te agradecemos mucho, así que hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero que Argentina salga campeón y también les deseo a ustedes que tengan una buena evolución en el periodismo deportivo y que salga todo bien y saludos a toda la gente que está mirando.